Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Buenas noches. Espero que estén cómodos. Qué bueno. Bien, como decía el pastor, pues vamos a seguir compartiendo un poco acerca de los rasgos del carácter cristiano, que si lo ponemos en palabras que hemos escuchado toda la vida, pues los podemos llamar como los frutos del Espíritu, ¿verdad? Son aquellas cosas que el Señor Jesús nos indicó que debíamos vivir, que debíamos practicar para poder parecernos cada día más a Él. Y no sé si recuerdan cuáles fueron los primeros dos que se trataron el miércoles antepasado. Si alguien me pudiera decir, ¿alguien se acuerda? El amor y la otra, el gozo, correcto. Y no es nada que el pastor se haya sacado de la manga, no es nada que haya salido de su corazón, sino son verdades que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Y pues hoy vamos a continuar en ese orden, y pues si leen en su Biblia, y vamos a irnos a leer Gálatas 5:22, por favor. Yo voy a estar leyendo la traducción al lenguaje actual. Gálatas 5:22. Si no lo saben, ahí podemos encontrar los frutos del Espíritu. Lo voy a leer, dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Si lo leemos en la versión que todos conocemos, la Reina Valera, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Esos son los primeros dos que vimos, ¿verdad? Y vamos a continuar hoy con los dos siguientes frutos o los dos siguientes rasgos del carácter que deberíamos tener como cristianos. ¿Qué continúa diciendo? Dice: paz y paciencia. Entonces hoy vamos a enfocarnos en atender esos dos aspectos, estos dos rasgos que todo cristiano, y voy más allá, aún cada ser humano debería experimentar en su vida, pero que pues muchas veces no sucede, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre estos dos rasgos que son importantísimos en nuestra vida particular, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. O sea que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que poder desarrollarnos en esos dos aspectos también. Y vamos a leer, para empezar, Juan 14:27, y vamos a empezar con el tercer rasgo del cristiano, que sería la paz. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí en este momento, si les puedo preguntar, viven en paz? Puede levantar su mano. ¿Cuántos viven aquí en paz en este momento? Si no es tu caso, es totalmente válido, ¿eh? O sea, hay situaciones en nuestra vida que quizá no estemos atravesando o no podamos experimentar la paz, ¿verdad? Pero eso es lo que los motivos por el que se están compartiendo estos temas, para que podamos experimentar esa paz que solo Dios puede dar. Y vamos a leer Juan 14:27. ¿Ya están ahí? Juan 14:27. Vamos a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Este sábado pasado compartía con los jóvenes acerca de cuáles eran algunas verdades o algunos principios que Dios y que la Biblia nos enseña acerca de nuestro futuro. Y les decía y les comentaba que muchas veces teníamos miedo al futuro porque pues hay dos cosas que tenemos certeras del futuro, ¿verdad? Una, que no sabemos qué es lo que va a suceder, y otra es que no podemos controlar qué es eso que va a suceder.
pero que al final de cuentas, y si vemos en la Biblia en muchos pasajes, y uno de estos es este versículo que leímos, podemos estar confiados que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y lo dice, ¿verdad? Dice que Él nos da una paz que no es una paz que el mundo puede dar. Y nos dice que no tengamos miedo por lo que está por suceder. Tenemos que comprender que la paz que Jesús nos habla, o la paz que el Señor nos enseña en este versículo, no se refiere a una vida que no va a tener conflictos, a una vida que no van a haber dificultades, que no van a haber pues malas situaciones, ¿no? No es esa forma de paz que el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? Porque lo podemos ver actualmente. A lo mejor en este pleno 2024 nadie se hubiera imaginado que hubiera existido un conflicto bélico, ¿verdad? En pleno 2024 decir que estuvimos a punto de poder iniciar una tercera guerra mundial. ¿Alguien se hubiera imaginado que este año pudo haber llegado a este punto en los conflictos que tuvieron entre Ucrania y Rusia? Creo que nadie, ¿verdad? Porque en este punto de la historia, y teniendo como antecedentes aquellas guerras que sucedieron, pues podemos decir, oye, pues ¿cómo puede la gente seguir con ese pensamiento de querer iniciar un conflicto bélico sabiendo todo lo que puede ocasionar? Entonces, la paz que muchas veces el mundo ofrece, o la paz que el mundo nos enseña, ¿cuál es? Es yo estoy bien con lo que tú haces y tú estás bien con lo que yo hago, ¿verdad? Y es una paz que puede ser como condicional o neutra, ¿verdad? En base a lo que tú hagas, pues yo me comporto de la misma manera contigo. Pero el Señor nos enseña que la paz que Él nos enseña, que Él nos muestra, no es la misma que el mundo nos quiere enseñar. Y Jesús nos dejó claro que en nuestra vida iban a haber conflictos, ¿sí? ¿Cuántos han tenido conflictos después de venir a Cristo? ¿Cuántos han tenido dificultades en su vida? Y ahí yo creo que todos vamos a levantar la mano, porque si no han tenido conflictos, pues quizá no has llegado a Cristo, porque es una de las características, ¿verdad?, que más están presentes cuando uno llega a Cristo, que las cosas que veíamos todo perfecto empiezan a suceder problemas, empiezan a suceder cosas que pueden hacernos destantear. Y vamos a leer en Juan 16:33 cómo es que Jesús nos enseña y nos deja claro que aunque tengamos una paz que va mucho más allá de lo que el mundo puede dar, eso no quiere decir que en nuestra vida no va a haber conflictos. Juan 16:33, por favor. Dice así: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. En otras palabras, el Señor Jesús nos dice que este mundo está corrompido, que este mundo está fracturado y que va a haber situaciones que van más allá de lo que nosotros podamos controlar. Hay situaciones que nos van a afectar directamente, pero que no tengamos miedo. Una vez más nos dice, ¿verdad? No tengan miedo, porque yo he vencido a este mundo, a los poderes que controlan este mundo. Entonces, en la Escritura el Señor nos enseña que la paz que Él nos da, ¿verdad? Leíamos en el versículo 14, en el capítulo 14 de Juan, que Él nos da una paz que va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también nos dice que tengamos valor, porque el mundo es complicado, el mundo es difícil y el mundo nos va a querer vernos caer o hacernos caer, pero que tengamos confianza porque Él ha vencido a quien gobierna en este mundo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Entonces, mientras que el príncipe de este mundo quiera o esté gobernando lo que está sucediendo hoy, pues va a querer atentar directamente contra nosotros, los hijos de Dios. Entonces, la paz que vemos como un fruto del Espíritu no es una situación que vamos a poder experimentar solamente cuando las cosas vayan bien. Va a haber días cuando enfrentemos situaciones difíciles, va a haber momentos en nuestras vidas que tengamos que tener valor, como dice la palabra, y que tengamos que confiar en esa paz perfecta que solo Dios puede traernos
a nosotros. Esa paz que ni el mundo, ni ninguna persona, ni ninguna cosa en el mundo pueda darnos más que el Señor Jesús. También Jesús nos enseña que la paz que Él traía no se iba a manifestar en el mundo sin guerras ni conflictos sociales. Como les decía ahorita, puede decir alguien que no conoce a Dios: si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la guerra? ¿Verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que cientos de personas estén muriendo en estos conflictos en Palestina, en Israel, en Rusia, en Ucrania? ¿Y si alguien les pregunta a ustedes por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite la guerra? ¿Cuál será su contestación? ¿Tienen respuesta a esa pregunta? Pues si no la tienen, vamos a leer Mateo 10, del 34 al 35, por favor. Mateo 10, del 34 al 35. Dice así, el título dice: Jesús advierte a sus discípulos. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. Imagínense Jesús, el que nos enseña la paz perfecta, dice que Él no iba a venir a este mundo a establecer paz en este mundo. Es como un poquito contradictorio, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra es tan perfecta que nunca se contradice. Y continúa diciendo: no he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. Ah, caray, pues ¿cómo que el príncipe de paz va a traer pleitos y dificultades? He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Uy, eso no le gusta a mi mamá, ¿verdad? Dice: el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué hizo esto Jesús? Porque la gente, como un contexto histórico, en los judíos, cuando esperaban a su Mesías, esperaban ¿a quién? A un guerrero, ¿verdad? Alguien que viniera a libertarlos y que los sacara o que los hiciera poner como en ese pueblo potente, poderoso, como el que fueron en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice: yo no vengo a hacer lo que ustedes piensan que yo vengo a hacer. No es nada, ni siquiera un poquito de lo que ustedes piensan de lo que yo voy a traer a este mundo. Dice que Él no vino a establecer la paz en este mundo directamente, y al contrario dijo que iba a poner al hijo en contra de su padre, ¿verdad? A la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Pero ¿por qué decía esto Jesús? Porque Él quería que a través de lo que Él enseñaba, que pudiéramos ser esa nueva criatura, y que pudiéramos ser esa diferencia en nuestras casas, esa diferencia con nuestros familiares, con las personas en nuestro entorno de trabajo, y que pudiéramos ser esa luz diferente en medio de la oscuridad. Es por eso que Jesús parece contradictorio, pero es totalmente acierto lo que Él enseña, ¿verdad? Y también podemos verlo en Mateo 24, 6, por favor. Igual en el libro de Mateo, pero vamos al capítulo 24. Mateo 24 y el versículo 6. Ok, entonces ahorita estamos en el punto de que Jesús nos enseñó que la paz que Él iba a traer no iba a ser un mundo sin guerras, ni un mundo sin conflictos, ¿ok? Dice Mateo 24, 6: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ahorita lo podemos ver así como lo más latente. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Imagínense que hace más de 2000 años Jesús estaba profetizando lo que estaba pasando, lo que estaba por pasar en estos tiempos. Entonces podemos ser tranquilos que aunque Jesús declaró que no iba a traer la paz a este mundo, podemos ser tranquilos que dice que aún no va a ser el fin del mundo. Y esa es nuestra tranquilidad, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña que la paz que Él iba a traer no iba a ser una paz terrenal como la gente espera o que la gente desea que suceda, ¿verdad? Quizá nosotros oramos para que haya paz en el mundo, quizá oramos para que las situaciones bélicas que están sucediendo puedan apaciguarse, que pueda pues cada trinchera dejar sus diferencias, ¿verdad?
Pero Jesús nos enseña una paz que va mucho más allá de lo que nuestra mente o de lo que la gente, los humanos desearíamos que sucediera con la paz. ¿Ok? Entonces, si no es una paz como la que todos pensamos que pudiera venir Jesús y parar así a los tanques, que pudiera parar a los soldados, a los conflictos, ¿de qué paz está hablando Jesús cuando nos enseña en Gálatas? Ok, pues vamos a ver que primeramente que la paz que Él quiere enseñarnos o que la paz que Él desea que tengamos es con Dios mismo, que únicamente puede ser realidad por medio de ser declarados justos. ¿Y cómo es esto? Por medio de la justificación. Antes de que viniéramos a Cristo, nosotros dice la Biblia que estábamos apartados de Dios, ¿verdad? Que no podíamos acercarnos porque éramos inmundos, éramos impuros y no podíamos estar cerca de algo que era puro. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y por medio de su sangre, Él nos compró, ¿verdad? Dice que nos compró, nos adoptó, y es así como por fin pudimos hacer la paz nuevamente con Dios. Vamos a leer Romanos 5:1, por favor. Traigo muchos versículos. Romanos 5:1. El título se llama Vivimos en paz con Dios. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Es tan simple como lo dice en Romanos, ¿verdad? Dice que por medio de Jesús, nuestro Señor Jesús, hizo posible que hoy tú y yo viviéramos en paz con Dios. No sé si tú antes de que llegaras a Cristo vivías enemistado con Dios por las situaciones que quizá viviste. Vivías enemistado con Dios quizá porque tú pensabas que Él había permitido que sucedieran cosas en tu vida. Quizá estabas enojado con Dios y no había paz entre tú y Dios. Pero llegaste a la iglesia, le diste una nueva oportunidad y Él te mostró que por medio de la sangre de Jesús podemos estar nuevamente bien, podemos estar en comunión con Él y que realmente Él siempre lo que ha deseado para nosotros es nuestro bien, ¿verdad? Entonces la paz que el Señor Jesús nos enseña es primeramente una paz con el Padre. Sabemos que Jesús fue el cordero que se entregó en el matadero para que nosotros pudiéramos nuevamente tener esa conexión con Dios. Y vamos a leer también Colosenses 1:20, por favor. Colosenses 1:20. Nuevamente reafirmamos, dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces la primera forma en que el Señor Jesús nos enseña que debemos estar en paz, o la paz que el Señor nos quiere enseñar, es la paz con Él. La paz con nuestro Señor, la paz directamente con Dios. ¿Ok? Segundo, la paz que el Señor nos enseña es la paz en nuestro interior. Muchas personas que enseñan meditación, que enseñan como el interiorismo, ¿verdad? Eso de estar bien contigo, lo que hacen es querer buscar una paz interior, pero se saltan la primera, ¿verdad? Lo más importante, buscar la paz con Dios. Y la palabra nos enseña en Filipenses 4:7, dice que para el mundo la paz es la ausencia de la guerra, ¿verdad? Como les decía, la gente piensa que si se acaba la guerra, quiere decir que hay paz en el mundo. Pero para el cristiano, la paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa paz que viene por medio de creer, por medio de meditar en las promesas que están en su palabra. Amén. Vamos a leer Filipenses 4:7, por favor. Filipenses 4:7. Dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces la palabra nos enseña que esa paz que el Señor nos da es una paz que la gente que no conoce de Él, que no puede entender. No sé si te ha pasado que has estado en situaciones difíciles
y que pudieras estar en la peor actitud posible enfrentando esa situación, pero tienes la paz de Dios en tu corazón y hay gente a tu alrededor que quizá no conozcan de Él y te dicen, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que en medio de esta situación puedes estar tan tranquilo? Es una paz que la gente no puede entender, pero que nosotros quizá que tampoco nosotros entendamos, ¿verdad? Pero que nosotros que estamos en Cristo podemos experimentar. Entonces, esa paz en nuestro interior es esa paz también que nuestro Señor Jesús nos enseñaba y es aquella que Él quiere que tengamos en nuestras vidas. Vamos a leer también Isaías 26:3, por favor. Nos vamos al Antiguo Testamento. Isaías 26:3, por favor. Perdón. 26:3. Dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Entonces sabemos que si estamos en las manos de Dios, si sabemos en quién confiamos, si sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza, a quién hemos declarado todo nuestro amor, podemos estar tranquilos que en medio de las situaciones el Señor va a infundir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a darnos de esa paz que el mundo no entiende y que el mundo no tiene, pero que nosotros como hijos de Dios sí podemos disfrutar y sí tenemos acceso. Y la tercera, la tercera forma que el Señor Jesús habla acerca de la paz es acerca de la paz con nuestros prójimos, con la gente que nos rodea, con la gente que está a un lado de nosotros, ¿verdad? Decíamos que primero la paz la tenemos con Dios, después con nosotros mismos, ¿verdad? Interiormente. Y tercero, la paz con el prójimo. Nosotros hemos recibido la paz de Dios en nuestros corazones y esa paz nos da la capacidad de estar en paz con nuestros prójimos. Es por eso que nuestro Señor Jesús dijo que sus hijos tenían que ser reconocidos como pacificadores. Como pacificadores. Y eso lo leemos en Mateo 5:9. Vamos rapidito a leerlo. Lo voy a leer un poquito rápido para ir avanzando. Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces hemos llamado a ser pacificadores en este mundo y no gente que genere más conflictos. Si a lo mejor hasta este punto se te hacía fácil a ti ser una persona conflictiva en tu trabajo, en tu casa, con tus familiares, te invito a que cambies esa perspectiva y ese chip en tu mente, porque si eres hijo de Dios, has sido llamado a ser un pacificador, no un creador de problemas. Entonces, es importante que como hijos de Dios tengamos bien presentes que la paz con nuestros prójimos, la paz con nuestros hermanos, no es opcional. La paz tenemos que fomentarla todos los días y con todas las personas. La palabra de Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos procurar estar en paz con todos. Y yo creo que como seres humanos muchas veces nosotros mismos somos los que echamos leña, ¿verdad? A ese sentimiento erróneo, a ese sentimiento incorrecto. Y quizá también muchas veces no estamos rodeados de personas correctas, ¿verdad? Porque en lugar de incitarnos a generar la paz o a solucionar esos conflictos, muchas veces también nos propician, ¿verdad? Un poquito más que sigamos en conflicto con esas personas. Pero realmente como hijos de Dios tenemos que propiciar estar en paz con cada persona con la que nos relacionemos. Y si para ti es difícil estar en paz con las personas, puedes pedirle al Padre que Él ponga en ti un corazón apacible, que Él ponga en ti un corazón de paz para poder también ser humilde y buscar tener la paz con los demás, ¿verdad? La iglesia tradicional, ¿verdad? Cuando hay una reunión, hacen la paz, ¿verdad? No sé si a ustedes les tocó ir, a mí nunca me tocó, pero escuché que se saludan, ¿verdad? Y te dice el Padre, dale la paz a tu hermano. Y yo creo que ellos lo hacen como tradición, pero nosotros deberíamos practicarlo como un estilo de vida. Tener la paz entre nosotros como hermanos principalmente y buscar también traer paz a las personas que nos rodean. Y muy bien,
Entonces este rasgo del carácter, que es la paz, pues sabemos que es muy importante, ¿verdad? Porque somos llamados a ser pacificadores en el mundo, somos llamados a que la paz esté en nosotros siempre y que también podamos propiciar la paz con las demás personas y pues no ser creadores de problemas. Y continuando con el cuarto rasgo, pasando de la paz, vamos a uno que yo creo que si no uno todos podemos llegar a batallar o lidiar, ¿verdad? Y esta es la paciencia. Y vamos a leer Efesios 4 del 1 al 2. Efesios 4 del 1 al 2. Dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué dije? 4 del 1 al 2, sí. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Sí, 4, 1 y 2. Ok. Sí, Efesios 4, 1 y 2. Definitivamente que si algo nos falta a las personas de este siglo muy en particular, es vivir con paciencia, ¿verdad? Es algo que yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que las cosas ahora, en la actualidad, son rápidas. Todo necesita ser rápido. La comida cada vez es más rápida. Los pedidos que hacemos en plataformas en línea necesitan ser rápidas y puede entregar mañana mejor, ¿verdad? Los envíos express, que yo sé que a muchas personas aquí les encanta. Y todo queremos que sea rápido, ¿verdad? Las relaciones queremos que sean rápidas, queremos que nos asciendan en el trabajo rápido, queremos que las cosas se den de manera rápida. Que decimos que lo necesitamos para ayer, ¿verdad? Que no hay tiempo para esperar. La impaciencia del mundo la vemos manifestada en muchas situaciones cotidianas de nuestra vida. Desde el tráfico. ¿Cuántos de aquí han sufrido con el tráfico? Gracias a Dios yo no, la verdad, pero pues Dios está probando su paciencia con el tráfico, porque la verdad, las veces que me ha tocado tener que hacer tráfico, la verdad sí me desespero mucho, entonces es algo que hay que trabajar. Dice también las relaciones personales, las relaciones sentimentales, y lastimosamente la impaciencia nos lleva a actuar como necios y a comportarnos con intolerancia. En muchas situaciones de nuestra vida, en el trabajo, en nuestra casa, inclusive los que tienen hijos pequeños, yo creo que la paciencia la ejercitan, ¿verdad? Todos los días, porque yo me imagino que debe ser difícil tratar con un niño pequeño. O quizá en tu trabajo tienes a un compañero que sabes que no es muy bueno haciendo lo que hace y tienes que tener paciencia con esa persona, ¿verdad? Porque pues ahí está y es tu compañero. O quizá en tu casa, tu esposo o tu esposa te desesperan porque no hacen las cosas rápido, ¿verdad? Al momento como a ti te gustaría hacerlas. Y vamos a leer Proverbios 14, 29. Yo creo que en Proverbios encontramos muchas enseñanzas, ¿verdad? Acerca de la paciencia. Y vamos a leer Proverbios 14, 29 y dice así: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Y yo creo que en la actualidad aquellas personas que llegan a considerarse sabios, pues deben ser gente que controle muy bien sus emociones, ¿verdad? Gente que controle su accionar, porque dice que el tonto no controla su violencia. Quiere decir que aquel que no piensa las cosas antes de actuar, pues al final termina pagando las consecuencias o arrepintiéndose por sus acciones. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser personas pacientes. Podemos decir que la paciencia demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios, ¿verdad? La verdad, la paciencia es una virtud que se tiene que ejercitar todos los días, porque si no lo haces, pues no vas a llegar a ese punto de decir, ok, puedo controlar mis emociones, puedo controlar mi actuar, puedo controlar
que a lo mejor cosas que no están dentro de mi control, no me afectan para poder actuar de cierta manera, ¿verdad? Y la paciencia es una virtud que quizá no muchos podamos tener, pero que es necesaria como hijos de Dios. La paciencia del cristiano significa esperar el tiempo perfecto de Dios. Y ahora lo podemos aplicar en este aspecto, ¿verdad? Muchas veces estamos tan afanados en esperar la respuesta de Dios en alguna petición. Estamos tan desesperados por recibir el llamado. Estamos tan desesperados por querer hacer. Estamos tan desesperados porque ocurran las cosas que se nos olvida que el tiempo y las formas de Dios que Él tiene pues siempre son perfectas, son mucho mejores de las que nosotros podemos esperar, son mucho mejores de las que nosotros quisiéramos implementar y son mucho mejor de las que nosotros pudiéramos pensar. Entonces vamos a leer Salmos 41 en base a este punto. Salmos 41 dice así: toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. ¿En cuál versión? Ok, vamos a leer la versión de la Reina Valera. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo creo que está más clara, ¿verdad? Podemos estar atravesando una situación de espera. Podemos estar atravesando una situación difícil en nuestra vida, pero la paciencia tiene que ser una de las características en nuestra vida como hijos de Dios. Saber que aunque las cosas no están sucediendo como yo deseo o en el tiempo que yo deseo, esperamos en Jehová, que Él tiene el control, que Él tiene la sabiduría más grande de la creación para poder saber en qué tiempo y en qué momento se van a dar las cosas. Entonces la paciencia del cristiano significa que esperamos en el tiempo perfecto de Dios. ¿A cuántos les cuesta esperar? ¿Cuántos se consideran personas desesperadas? Yo soy desesperado. Cuando caliento la comida, le pauso antes para poder comer porque soy desesperado. Pero como cristianos debemos saber que los tiempos siempre de Dios van a ser mucho mejores que los nuestros. También la paciencia del cristiano significa confiar en la bondad y en la omnipotencia de nuestro Dios. ¿Alguien sabe cuál es esa cualidad de Dios? Omnipotencia. ¿Qué significa? Que todo lo puede. Entonces, si Dios es omnipotente, quiere decir que nosotros ¿qué somos? No somos omnipotentes. Quiere decir que nosotros no podemos hacer todo y confiamos y dependemos totalmente de Dios. Confiamos en la bondad, en la misericordia de Dios. Porque sabiendo que nosotros no podemos hacerlo todo, confiamos en que Él tiene misericordia hacia sus hijos y Él atiende a nuestras necesidades. Vamos a leer Salmos 27, ahí nos quedamos en el mismo libro, pero nos vamos al capítulo 27, versículo 13. Estoy leyendo ahora la Reina Valera, ¿ok? Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice: hubiere yo desmayado si no creyera que Dios en su bondad nos iba a rescatar. Entonces podemos tener paz y paciencia sabiendo que tenemos un Dios que es todopoderoso, sabiendo que tenemos un Dios que es toda bondad y que es toda misericordia. Podemos estar tranquilos y podemos estar pacientes esperando en el tiempo perfecto de Dios, porque sabemos que Él tiene todo en control y que no hay necesidad de querer nosotros intervenir o ayudar, echarle una mano a Dios, porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos nada, ¿verdad? Comparado con el poder de nuestro Dios. Amén. Y la paciencia del cristiano significa confiar en el amor y la sabiduría de Dios. Isaías 55:8, por favor. Isaías 55:8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
podemos estar tranquilos en que el amor y la sabiduría de Dios son infinitos. No terminan, no tienen siquiera una medida disponible para poder calcular qué tan grande es el amor de Dios a nosotros. Y pues su sabiduría, inconmensurable, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene planeado y ha planeado nuestra vida desde antes de la creación. Desde antes que existiera el universo, Él ya nos tenía escrito en su libro cada persona que está aquí en este lugar. Y si tiene escrito desde ese entonces, imagínense que no tenga trazado ya todo nuestro futuro. En Él podemos estar tranquilos y podemos tener paciencia de confiar que su amor y su sabiduría va mucho más allá de nuestro entendimiento. Porque no sé si te has puesto a pensar muchas veces en situaciones de tu vida y tu mente llega a un tope. Así ya no puedes pensar más, ¿verdad? Dices, ¿qué seguirá después de eso? Pues Dios sí sabe y Él tiene el control y Él tiene la sabiduría perfecta para poder darte en el momento adecuado. Él tiene el amor más grande para darte en el momento adecuado lo que es necesario a tu vida en ese momento. Amén. La paciencia debe ser nuestro rasgo definitivo para el trato con nuestro prójimo, ¿verdad? Y vamos a leer Efesios 4:2. Efesios 4:2, sí dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto ya nos han explicado mucho, ¿verdad? ¿Qué es soportar? Es sostener, ¿verdad? Aguantar pues el peso de la otra persona. Y en este versículo hay una palabra en griego que se llama macrotumia, que yo sé que a Joel no le gusta usar términos griegos, ¿verdad? Pero esta palabra macrotumia significa tolerar, es decir, soportar las faltas y las debilidades de nuestro prójimo. La paciencia que el Señor nos quiere enseñar, que el Señor Jesús nos enseña, es aquella que permite que podamos soportar las faltas y las debilidades de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Muchas veces se nos hace muy fácil el juzgar o criticar el actuar, ¿verdad?, de nuestros hermanos, cuando claramente en la palabra nos enseñan que nuestro deber como hijos de Dios, como hermanos, es tolerarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces es necesario que si tu hermano está haciendo o está actuando a lo mejor de una manera que te molesta o que te genera impaciencia, pues que lo soportes, ¿verdad? Si a lo mejor está actuando mal, pues que lo puedas reprender en amor, pero que también puedas soportar cuando esté pasando momentos difíciles, cuando está atravesando alguna dificultad, que tú puedas hacer ese soporte, que si él o ella viene contigo para poder platicar, para querer recibir un consejo, que pueda ser ese hermano con el que se pueda soportar y que no lo dejes caer, simplemente, ¿verdad? Es importante que la paciencia sea un rasgo característico entre nosotros como hermanos. No podemos querer ser pacientes con la gente afuera en el mundo cuando aquí en la iglesia no soportamos a nuestros hermanos, que no queremos aguantar la situación, que decimos, no, ¿sabes qué? Mejor ve con otra persona porque yo no quiero tratar eso. Tenemos que ser lo suficientemente pacientes y tenerle suficiente amor para poder soportar el peso o soportar las cargas de nuestros hermanos. El cristiano verdadero tiene la capacidad, decíamos, ¿verdad?, de ser paciente con su prójimo. Y también el cristiano verdadero tiene la capacidad de ser en las diferentes circunstancias de la vida firmes. Porque una cosa es poder soportar, ¿verdad?, y estar así como que ya te vas a caer. Pero debemos tener la suficiente firmeza para poder aguantar, poder soportar la necesidad de nuestro hermano. Tener firmeza, perseverancia y, lo más importante, tener constancia. Porque muchas veces queremos aguantar, ¿verdad?, ser pacientes, esperar a lo que Dios tiene para nosotros, o quizá soportar la carga de nuestro hermano, pero al poco tiempo
nos desafanamos, al poco tiempo nos desanimamos y nos vamos, nos queremos ir. Necesitamos ser constantes, dice la Biblia, en todos nuestros caminos, ¿verdad? No podemos ser perseverantes, no podemos ser firmes, pero no ser constantes en las cosas que hagamos. No ser constantes en la paciencia, no ser constantes con nuestros hermanos, no ser constantes asistiendo a la iglesia, no ser constantes en las cosas que hagamos. Necesitamos que la constancia sea un rasgo también en nuestra vida, que la constancia sea algo que nos caracterice por no querer dejar las cosas ahí tiradas en medio de las dificultades. Es decir, un cristiano verdadero no se aparta cuando vienen las pruebas, no se desanima, no vuelve atrás, sino que se mantiene firme en la fe, sabiendo que ¿quién es nuestro Redentor? Cristo, ¿verdad? Sabiendo que la roca firme es nuestro Señor Jesús y estando plantado sobre la roca, nada nos puede mover. Amén. Entonces, recapitulando, los dos rasgos que vimos hoy, primero, ¿cuál era? La paz, ¿verdad? Sabiendo que la paz no es la paz que el mundo practica, no es la paz que el mundo desea, sino que es esa paz primero con Dios, después la paz con nosotros mismos en nuestro interior y después la paz con nuestro prójimo. Y dice la palabra que en cuanto te sea posible hay que estar en paz los unos con los otros. Amén. Después, en el rasgo número 4, veíamos que la paciencia tiene que ser un rasgo característico del cristiano. Debemos ser pacientes ante las necesidades, necesitamos ser pacientes en medio de las dificultades y confiar que Dios tiene el tiempo perfecto porque Él es toda bondad, porque Él es omnipotente, porque Él es sabio más que nadie y porque Él nos ama más que a nadie en el mundo. Y sabiendo que tenemos un Dios tan perfecto, podemos ser pacientes y esperar en que Él tiene el tiempo y todo acomodado para cuando sea oportuno que recibamos eso que hemos estado pidiendo. Amén.